La noche del 15 de agosto de 2019, Rodrigo Méndez caminaba por el desierto de Arizona con los labios agrietados y la lengua hinchada como una piedra. Llevaba 4 días sin agua. Su coyote lo había abandonado junto a otros 11 migrantes después de cobrarles $5,000 a cada uno. El sol del mediodía los había destruido, y ahora, bajo las estrellas, Rodrigo escuchaba los quejidos de una mujer que yacía a pocos metros de él, incapaz de continuar. Pero lo que realmente lo paralizó de terror no fue la agonía de esa mujer, sino lo que vio cuando se acercó a ella para ofrecerle las últimas gotas de su botella. La mujer tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas, y cuando abrió la boca para hablar, de su garganta brotó un sonido gutural que no pertenecía a ningún idioma humano. Rodrigo retrocedió tambaleándose, y fue entonces cuando notó que todos los demás migrantes habían desaparecido. Estaba solo en medio de la nada, rodeado por un silencio absoluto, excepto por ese sonido que seguía saliendo de la boca de aquella mujer que ahora avanzaba hacia él a 4 patas, con movimientos erráticos, como si sus articulaciones estuvieran rotas. 2 días después, Rodrigo fue encontrado por la patrulla fronteriza a 30 kilómetros de donde había sido abandonado. Estaba delirando, gritando que ellos lo perseguían, que ellos no lo dejaban morir en paz. Los agentes pensaron que era deshidratación severa, alucinaciones provocadas por el calor extremo. Pero cuando revisaron el GPS de su teléfono, que milagrosamente aún tenía un 2% de batería, descubrieron algo que les heló la sangre. Durante esos 2 días, Rodrigo había caminado en círculos perfectos, trazando un patrón geométrico imposible en el desierto, como si algo lo hubiera guiado, como si algo hubiera jugado con él. Y en el centro exacto de esos círculos encontraron los cuerpos de 3 de los migrantes que habían desaparecido, dispuestos en forma de triángulo, con las manos entrelazadas, y todos con los ojos abiertos, mirando hacia el cielo, completamente blancos, sin pupilas. Esta es la primera de 10 historias escalofriantes que voy a contarte hoy. Testimonios reales de migrantes mexicanos que cruzaron la frontera y se encontraron con algo mucho peor que el desierto, el hambre o la migra. Historias que nunca aparecen en las noticias, que las autoridades prefieren ocultar, que las familias guardan en silencio por miedo a que nadie les crea. Porque hay cosas en ese camino hacia el norte que desafían toda lógica, que rompen las leyes de la realidad tal como la conocemos. Y Rodrigo Méndez, después de pasar 3 semanas en un hospital de Tucson, recuperándose físicamente, nunca volvió a ser el mismo. Dejó de hablar durante meses. Cuando finalmente recuperó el habla, solo repetía una frase una y otra vez. Ellos no eran personas, nunca lo fueron, y siguen ahí, esperando a los siguientes. La segunda historia comienza en una casa de seguridad en Altar, Sonora, la última parada antes del infierno. Mariana Solís, una mujer de 32 años originaria de Oaxaca, esperaba junto a otros 25 migrantes el momento de cruzar. El coyote les había dicho que saldrían al amanecer, pero cuando llegó la hora algo andaba mal. El hombre que debía guiarlos no era el mismo que habían conocido la noche anterior. Tenía la misma ropa, la misma voz, hasta la misma cicatriz en la mejilla izquierda, pero sus ojos eran diferentes. Mariana lo notó de inmediato porque ella había sido enfermera en su pueblo y tenía entrenamiento para observar detalles. Los ojos de este hombre eran de un color verde intenso, casi brillante, cuando la noche anterior habían sido café oscuro. Cuando le preguntó al respecto, el coyote se limitó a sonreír y decir:
El desierto cambia a las personas, señora. Ya lo verá usted misma. El grupo partió antes del amanecer en 2 camionetas destartaladas. Condujeron durante horas por caminos de terracería que parecían no llevar a ninguna parte. Mariana comenzó a sentir que algo estaba profundamente equivocado cuando notó que pasaban por el mismo árbol seco, un mezquite retorcido con una rama que parecía un brazo señalando hacia el cielo, 3 veces en media hora. Imposible, pensó. Debía estar confundida por el movimiento del vehículo. Pero cuando lo mencionó en voz baja a la mujer sentada junto a ella, ésta se puso pálida y susurró: «Yo también lo he visto, 4 veces ya». Las camionetas finalmente se detuvieron en medio de la nada. El coyote ordenó a todos bajar y comenzar a caminar. «Sigan la luz», dijo, señalando hacia el horizonte donde no había ninguna luz visible. «Sigan la luz y llegarán a Ajo antes del mediodía. Allí los recogerá mi socio». El grupo comenzó a caminar. Mariana se mantuvo cerca de una familia de Michoacán, un padre, una madre y su hija de 14 años, que había insistido en venir con ellos. Durante las primeras 2 horas, todo pareció normal. Si es que caminar por el desierto bajo el sol inclemente puede considerarse normal. Pero entonces la niña empezó a señalar hacia el norte y a decir que veía una luz azul pulsante. Nadie más la veía. Su padre le pidió que dejara de inventar historias, que se concentrara en conservar energía. Pero la niña insistía, cada vez más agitada, diciendo que la luz la llamaba por su nombre, que le prometía agua fría y sombra. Y entonces, sin previo aviso, echó a correr hacia donde señalaba. Su padre salió tras ella, desesperado, gritando su nombre. El grupo se detuvo, paralizado, viendo cómo ambas figuras se hacían cada vez más pequeñas en la distancia hasta desaparecer completamente en el horizonte ondulante. La madre colapsó gritando. 3 hombres del grupo fueron tras ellos, pero regresaron 40 minutos después, sin haberlos encontrado, exhaustos y aterrorizados. Dijeron que habían visto huellas que de repente desaparecían, como si padre e hija hubieran sido levantados del suelo en medio de la carrera. El grupo decidió continuar, aunque varios ya hablaban de regresar. Pero cuando intentaron desandar el camino, descubrieron algo imposible. Sus propias huellas habían desaparecido. La arena estaba completamente lisa detrás de ellos, como si nunca hubieran pasado por allí. Mariana sintió que el pánico empezaba a apoderarse del grupo. Algunos lloraban abiertamente, otros rezaban. Y entonces, justo cuando el sol alcanzaba su punto más alto y el calor se volvía insoportable, todos vieron la luz. Una luz azul pulsante exactamente como la que había descrito la niña, flotando a unos 100 metros de distancia. Y junto a la luz, figuras oscuras que se movían de manera errática, como sombras proyectadas por una hoguera, pero sin fuego visible. Una voz surgió de la luz, clara y fuerte, hablando en español perfecto. «Vengan, aquí hay agua, aquí hay sombra, aquí están seguros». Varios migrantes, delirando por la sed y el calor, comenzaron a caminar hacia la luz. Mariana intentó detenerlos, pero era como si no la escucharan, como si estuvieran en trance. Ella y otros 5 que conservaban algo de lucidez se aferraron unos a otros y comenzaron a correr en dirección opuesta. No sabían hacia dónde iban, solo sabían que tenían que alejarse de esa luz. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus piernas cedieron, hasta que cayeron en la arena hirviente completamente exhaustos. Y cuando Mariana levantó la vista, vio algo que la hizo dudar de su cordura. Estaban de regreso en la casa de seguridad de Altar. Exactamente en el mismo lugar,
de donde habían partido esa mañana. Los otros 5 migrantes estaban igual de confundidos. Revisaron sus teléfonos. Habían pasado 14 horas desde que salieron, pero el GPS indicaba que no se habían movido ni un metro del punto de partida. Entraron a la casa tambaleándose. El dueño, un hombre viejo con ojos cansados, los miró sin sorpresa y dijo simplemente: «Otra vez pasó. ¿Cuántos se perdieron esta vez?». Cuando Mariana le dijo que habían salido 27 y solo regresaron 6, el viejo se limitó a negar con la cabeza y murmurar: «El desierto está hambriento. Cada vez pide más». Mariana nunca cruzó la frontera. Regresó a Oaxaca en autobús, gastando sus últimos ahorros. Durante el viaje de 3 días apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa luz azul pulsante y escuchaba la voz que prometía agua y sombra. 6 meses después, las autoridades mexicanas encontraron restos humanos en el área donde supuestamente el grupo había caminado. Eran 22 cuerpos, dispuestos en un círculo perfecto alrededor de un punto central, donde la arena había sido fundida, convertida en vidrio negro y brillante, como si algo extremadamente caliente hubiera tocado el suelo. Ninguno de los cuerpos mostraba signos de deshidratación ni de trauma físico. Todos tenían los ojos abiertos, mirando hacia el Ooril, centro del círculo, con expresiones de absoluta paz en sus rostros. El padre y la hija de Michoacán nunca fueron encontrados. La tercera historia nos lleva a un túnel clandestino que conectaba a Tijuana con San Diego. Roberto Cárdenas, un ingeniero civil de Guadalajara que había perdido su trabajo y su casa en la crisis económica, había pagado $15,000 para ser transportado por este túnel, una suma que había pedido prestada a prestamistas que no aceptaban un no como respuesta. El túnel era sofisticado, con iluminación eléctrica, ventilación forzada y rieles para transportar mercancía en carritos. Roberto y otros 12 migrantes entraron al túnel a las 10 de la noche. Les dijeron que el cruce tomaría 40 minutos. A los 20 minutos de caminar en fila india por el túnel estrecho, las luces comenzaron a parpadear. El guía, un tipo fornido con acento norteño, maldijo y dijo que era normal, que el generador a veces fallaba. Pero cuando las luces se estabilizaron de nuevo, Roberto notó algo extraño. El túnel parecía más largo de lo que había sido segundos antes, como si se hubiera estirado mientras estaban a oscuras. Si disfrutas este tipo de contenido, si estas historias te hacen reflexionar sobre lo que realmente sucede en las sombras de la migración, te invito a suscribirte al canal. Hay muchas más historias que contar, muchos más testimonios que merecen ser escuchados, y tu apoyo hace posible que podamos seguir investigando y compartiendo estas experiencias que otros prefieren mantener ocultas. El grupo continuó avanzando, pero Roberto empezó a notar más irregularidades. Las paredes del túnel, que habían sido de concreto reforzado, ahora parecían ser de tierra compactada y roca. El aire olía diferente, más antiguo, más pesado. Y entonces escucharon los golpes. Venían de las paredes, un golpeteo rítmico, como si alguien o algo estuviera golpeando desde el otro lado. El guía se detuvo, sacó una linterna potente y alumbró las paredes. Por un momento no vieron nada inusual, pero entonces una grieta apareció en la pared derecha, apenas visible al principio, pero creciendo rápidamente, ramificándose como venas negras. Y a través de esa grieta comenzó a filtrarse algo que no era agua ni tierra. Era algo oscuro y viscoso, algo que se movía con vida propia, reptando por la pared como tentáculos de un organismo imposible. El guía gritó una orden de retroceder,
Pero cuando el grupo se dio vuelta, descubrieron que el túnel detrás de ellos había cambiado completamente. Ya no era el mismo corredor recto por el que habían venido. Ahora se ramificaba en múltiples direcciones, cada túnel idéntico al otro, cada uno desapareciendo en la oscuridad. Roberto sintió que su mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez se habían equivocado de camino. Tal vez había múltiples túneles y nadie se había dado cuenta. Pero esa explicación se desvaneció cuando vio que en las paredes empezaban a aparecer marcas, símbolos grabados en la piedra, que brillaban con una luz tenue y verdosa. Símbolos que no pertenecían a ninguna cultura que él conociera. Formas geométricas imposibles que dolían mirarlas por mucho tiempo, que hacían que sus ojos lagrimaran y su cabeza palpitara. Una mujer del grupo, una señora mayor de Zacatecas, empezó a rezar en voz alta. Sus oraciones se volvieron frenéticas cuando algo empezó a moverse en la oscuridad más allá del alcance de las linternas. Algo grande, algo que raspaba las paredes al moverse, algo que respiraba con un sonido húmedo y pesado. El guía tomó una decisión. Eligió uno de los túneles al azar y ordenó al grupo correr. Corrieron en la oscuridad casi total, tropezando, cayendo, levantándose, impulsados por un terror primitivo que no necesitaba explicaciones ni razones. Roberto perdió la noción del tiempo. Pudieron haber corrido por minutos o por horas. El túnel se llenó de sonidos imposibles, risas de niños que venían de ninguna parte, murmullos en idiomas muertos, el sonido de algo arrastrándose cada vez más cerca. Y entonces, abruptamente, salieron a un espacio abierto. Pero no era San Diego, no era México, no era ningún lugar que existiera en ningún mapa. Estaban en una caverna enorme, tan grande que sus linternas no alcanzaban a iluminar el techo ni las paredes opuestas. Y en el centro de esta caverna había estructuras, construcciones de piedra negra, que parecían antiguas más allá de toda medida, cubiertas con más de esos símbolos brillantes. Y alrededor de estas estructuras, figuras. Docenas, tal vez cientos de figuras que permanecían inmóviles, como estatuas. Pero Roberto supo instintivamente que no eran estatuas, que estaban vivas, esperando, observando. Una de las figuras se movió. Giró su cabeza hacia el grupo con un movimiento mecánico, antinatural. Y Roberto vio su rostro, o la cosa que tenía en lugar de rostro. Era vagamente humano, con 2 ojos, nariz y boca, pero todo estaba ligeramente descolocado, como una máscara hecha por alguien que había escuchado descripciones de un rostro humano, pero nunca había visto uno realmente. La cosa abrió su boca demasiado ancha y habló con una voz que parecía venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Han llegado demasiado lejos, han visto demasiado, pero quizás podamos llegar a un acuerdo. El guía, quien parecía haber perdido completamente el control de la situación, cayó de rodillas y empezó a suplicar. La criatura lo ignoró completamente, enfocándose en Roberto. Tú eres diferente. Tú puedes ver los símbolos sin volverte loco. Tú puedes escucharnos sin que tu mente se rompa. Tienes un don. Ingeniero Roberto Cárdenas de Guadalajara. Un don que podemos usar. Roberto no recordaba haber dicho su nombre completo en voz alta. No recordaba haber mencionado su profesión. Pero esa cosa lo sabía todo sobre él. Sabía sobre su esposa, que había muerto de cáncer 2 años atrás. Sabía sobre su hija que vivía en Monterrey. Sabía sobre la deuda con los prestamistas, sobre las noches sin dormir, sobre cada error y cada arrepentimiento que cargaba. Y le hizo una oferta. Podía regresar. Podía llegar a San Diego, conseguir trabajo, enviar dinero a su hija, pagar sus deudas.
Todo lo que tenía que hacer era llevar algo consigo, algo pequeño que estas criaturas necesitaban en la superficie, algo que Roberto tendría que plantar en un lugar específico y activar siguiendo instrucciones muy precisas. ¿Y si me niego?, preguntó Roberto, sorprendido de encontrar voz para hablar. La criatura señaló hacia el resto del grupo. Uno por uno, los migrantes empezaron a colapsar, cayendo al suelo como marionetas cuyos hilos habían sido cortados. No estaban muertos. Roberto podía verlos respirar, pero algo había sido arrancado de ellos, algo esencial. «Vivirán», dijo la criatura, «pero nunca despertarán realmente. Vagarán por el mundo como cáscaras vacías, con sus mentes atrapadas aquí, con nosotros, para siempre». Roberto aceptó. No tuvo otra opción real. La criatura le entregó algo que parecía una piedra pequeña, del tamaño de una moneda, pero que palpitaba sutilmente como si tuviera pulso propio. Le dio instrucciones detalladas sobre dónde plantarla y cómo activarla. Y entonces Roberto se encontró, de repente de pie, en una calle de San Diego, bajo el sol brillante de la tarde, como si hubiera saltado de una escena a otra sin transición. Revisó sus bolsillos. Tenía documentos falsos de identidad, una dirección de un apartamento, llaves e incluso un contrato de trabajo en una empresa de construcción que comenzaba la semana siguiente. Todo perfectamente arreglado. Y en su bolsillo interior, envuelta en tela negra, la piedra pulsante. Roberto vivió en San Diego durante 3 meses. Trabajó, envió dinero a su hija, pagó sus deudas. Por las noches soñaba con la caverna, con las criaturas, con los símbolos que brillaban en las paredes. La piedra permanecía envuelta en su cajón, sin tocar. Cada día se prometía que ese sería el día en que la entregaría a las autoridades, que les contaría todo. Pero nunca lo hizo, porque sabía, con una certeza que no podía explicar, que si lo hacía, si traicionaba el acuerdo, su mente sería arrastrada de vuelta a ese lugar debajo de la tierra, dejando su cuerpo como una cáscara vacía, ambulante. Una noche, Roberto finalmente cumplió su parte del trato. Fue al lugar que le habían indicado, un terreno baldío cerca del aeropuerto internacional. Plantó la piedra exactamente donde le dijeron, a 50 centímetros de profundidad, y pronunció las palabras que la criatura le había enseñado. Palabras en un idioma que su boca no debería poder formar. La piedra se hundió en la tierra por sí sola, desapareciendo de la vista. Por un momento no pasó nada. Luego, Roberto sintió una vibración apenas perceptible bajo sus pies, como si algo enorme se hubiera despertado en las profundidades. Se fue de allí rápidamente, sintiéndose simultáneamente aliviado y condenado. 6 meses después, comenzaron los reportes. Personas en San Diego que informaban de sueños extraños, sueños donde veían símbolos brillantes y escuchaban voces que les hablaban en idiomas que no entendían, pero que de alguna manera comprendían. Desapariciones inexplicables en el área donde Roberto había plantado la piedra. Cambios sutiles en el comportamiento de residentes de largo tiempo, como si algo los hubiera tocado y alterado a nivel fundamental. Roberto observaba las noticias con horror creciente, entendiendo que había sido parte de algo terrible, algo que apenas comenzaba. Y entonces, una noche, despertó y encontró a una de las criaturas de pie junto a su cama. «Gracias, Roberto», dijo con su voz imposible. «Has cumplido bien tu parte, pero ahora necesitamos que hagas algo más». La cuarta historia es sobre Carmen Ruiz, una maestra de primaria de Guerrero, que decidió cruzar después de que el cartel local le diera un ultimátum: trabajar para ellos o morir.
Carmen eligió una tercera opción: huir. Cruzó por el desierto de Nuevo México con un grupo de 9 personas, guiados por un coyote que decía conocer rutas seguras, caminos donde la patrulla fronteriza nunca patrullaba. El tercer día de caminata, el grupo se topó con una casa. Una casa en medio del desierto, completamente fuera de lugar, como si hubiera sido arrancada de un suburbio normal y depositada allí por un capricho de la naturaleza. Era una casa de 2 pisos, de estilo americano típico, con jardín frontal y una cerca blanca de madera. Pero el jardín estaba muerto, la cerca caída, y las ventanas oscuras miraban al grupo como ojos vacíos. El coyote ordenó que no se acercaran, que ignoraran la casa y continuaran caminando. Pero uno de los migrantes, un joven de Chihuahua llamado Daniel, insistió en que deberían revisar la casa. Tal vez había agua, comida, algo útil. El coyote se negó rotundamente y amenazó con abandonar a cualquiera que se desviara del camino. El grupo continuó, pero Carmen notó que Daniel seguía mirando hacia atrás, hacia la casa. Esa noche acamparon detrás de unas rocas grandes. Carmen se despertó a las 3 de la mañana y descubrió que Daniel había desaparecido. El coyote maldijo, pero se negó a buscarlo. Sabía que ese chico sería problema, dijo. Si quiso ir a esa casa, allá él. Nosotros seguimos adelante. Pero una mujer del grupo, la hermana de Daniel, se negó a continuar sin él. Lloró, suplicó. Finalmente amenazó con gritar y atraer a la patrulla fronteriza si no iban a buscarlo. El coyote, viendo que su amenaza era real, cedió con frustración. 3 personas regresaron a buscar a Daniel: el coyote, la hermana de Daniel, y Carmen, quien se ofreció voluntaria porque sentía que era su deber como la persona mayor del grupo, mantener unida a esta familia rota. Llegaron a la casa justo antes del amanecer. La puerta principal estaba entreabierta, moviéndose suavemente con la brisa matutina, produciendo un crujido rítmico. El coyote sacó una pistola que Carmen no sabía que llevaba. Entraron llamando el nombre de Daniel. El interior de la casa era una pesadilla de normalidad pervertida. Había muebles cubiertos de polvo, fotografías en las paredes de una familia que sonreía, una familia que incluía a un padre, una madre y 2 niños. Pero algo estaba mal con las fotografías. Las caras de la familia parecían estar en la posición incorrecta, como si alguien hubiera cortado y pegado ojos, narices y bocas en los lugares equivocados. Y todas las fotografías, sin importar el ángulo desde el que fueron tomadas, parecían estar mirando directamente a quien las observaba. Carmen sintió náuseas al mirarlas. Encontraron a Daniel en la cocina. Estaba sentado a la mesa, completamente inmóvil, con los ojos fijos en un plato de comida que estaba frente a él. Comida que se veía fresca, como si acabara de ser preparada, a pesar de que era obvio que la casa había estado abandonada durante años. Huevos revueltos, tocino, pan tostado, todo dispuesto perfectamente. La hermana de Daniel corrió hacia él gritando su nombre. Cuando lo tocó, Daniel giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos estaban completamente negros, sin blanco, sin iris, solo negro sólido. Y sonrió, pero su sonrisa era demasiado ancha, estirándose mucho más allá de lo que debería ser humanamente posible. «Tienen que probar la comida», dijo con una voz que tenía un eco extraño, como si múltiples voces hablaran al mismo tiempo. «La señora de la casa insiste. Sería de mala educación rechazar su hospitalidad». El coyote disparó su arma. El estampido en el espacio cerrado fue ensordecedor. Pero la bala nunca alcanzó a Daniel. Se detuvo en el aire, a centímetros de su pecho, flotando como un insecto suspendido en ámbar.
Daniel, o lo que fuera que había tomado su cuerpo, giró la cabeza hacia el coyote con un movimiento que hizo crujir su cuello de manera nauseabunda. «Violencia», dijo la cosa con voz de decepción. «Siempre es violencia con ustedes. ¿Por qué no pueden simplemente aceptar un regalo cuando se les ofrece?» La bala cayó al suelo con un tintineo metálico. El coyote intentó disparar de nuevo, pero esta vez su pistola se desintegró en sus manos, convirtiéndose en polvo que se escurrió entre sus dedos. Él gritó y corrió hacia la puerta. Carmen y la hermana de Daniel lo siguieron, pero cuando llegaron al umbral, la puerta se cerró de golpe frente a ellos. Y no solo se cerró, desapareció. Donde había estado la puerta, ahora solo había una pared sólida, como si la entrada nunca hubiera existido. Se dieron vuelta y vieron que la casa había cambiado. Ya no estaban en la cocina. Estaban en un comedor largo con una mesa que se extendía en la distancia, aparentemente sin fin. Y sentadas a la mesa había figuras, docenas de ellas, todas vestidas con ropa de diferentes épocas, desde trajes del siglo XIX hasta jeans y camisetas modernas. Todas las figuras tenían los platos frente a ellas con comida que parecía fresca. Y todas tenían esos ojos completamente negros. Una de las figuras, una mujer vestida con un vestido victoriano elegante, se puso de pie. «Bienvenidos», dijo con una voz suave y culta. «Hacía tanto tiempo que no teníamos invitados nuevos. Por favor, tomen asiento. La cena está servida». Carmen vio que 3 lugares vacíos habían aparecido en la mesa, con platos humeantes de comida esperándolos. El coyote, mostrando más valentía o más desesperación de la que Carmen le había dado crédito, gritó que los dejaran salir. La mujer victoriana inclinó la cabeza, genuinamente confundida. ¿Salir? ¿Por qué querrían salir? Aquí tienen comida, refugio, compañía. Aquí están a salvo del desierto cruel, de la migra, de la violencia y la pobreza. ¿No es esto lo que buscaban al cruzar la frontera? ¿Un lugar donde estar seguros y alimentados? Carmen miró alrededor desesperadamente, buscando cualquier salida. Notó algo sobre las figuras sentadas a la mesa. Algunas se veían relativamente frescas, si es que ese término podía aplicarse a algo tan horrible. Pero otras, especialmente las del final de la mesa, mostraban signos de descomposición. Piel gris, ojos hundidos, ropa deteriorada. Y sin embargo, todas comían, mecánicamente llevando tenedores a sus bocas, masticando, tragando, en un ciclo interminable. Una de las figuras en avanzado estado de descomposición giró su cabeza hacia Carmen. Su mandíbula se desprendió parcialmente y colgó en un ángulo grotesco. 347 días, dijo la cosa con voz húmeda y burbujeante. He estado comiendo durante 347 días y todavía tengo hambre, siempre hambre. Carmen entendió entonces. Esta casa los atrapaba, los mantenía vivos de alguna manera antinatural, forzándolos a comer eternamente, convirtiéndolos lentamente en estas cosas que ya no eran humanas, pero tampoco estaban realmente muertas. La hermana de Daniel se lanzó hacia su hermano, quien todavía estaba sentado en su lugar original, pero ahora había sido transportado a esta mesa infinita junto con ellos. Ella gritó su nombre, lo sacudió, intentó hacerlo reaccionar. Daniel giró su cabeza hacia ella y dijo con su voz múltiple: «Ya es demasiado tarde, hermana. Ya he comido. Ahora formo parte de la casa. Pero tú todavía puedes salvarte. Solo tienes que rechazar la comida, rechazar la hospitalidad. La casa solo puede mantenerte si aceptas su regalo». La mujer victoriana siseó, un sonido de serpiente que no debería venir de una garganta humana. «Silencio», ordenó.
No le digas los secretos. No arruines la comida de hoy. Pero el daño estaba hecho. Carmen entendió. El poder de la casa residía en la aceptación, en el consentimiento de alguna manera retorcida. Si rechazaban la comida, si rechazaban la hospitalidad, quizás podrían romper el hechizo. Le gritó al coyote y a la hermana de Daniel que no tocaran la comida bajo ninguna circunstancia. El coyote pareció entender inmediatamente, pero la hermana de Daniel estaba perdida en su dolor, extendiendo la mano hacia el plato que había aparecido frente a ella. Carmen se lanzó a través de la mesa y golpeó el plato, haciéndolo volar por los aires. El plato se estrelló contra el suelo y su contenido se derramó. Y lo que salió del plato no era comida real. Eran gusanos, cientos de gusanos blancos y gordos que se retorcían, mezclados con algo negro y viscoso que olía a carne podrida. La hermana de Daniel gritó y retrocedió. Todas las figuras en la mesa se pusieron de pie simultáneamente, haciendo un sonido colectivo de furia que hizo vibrar las ventanas. La mujer victoriana se transformó, su apariencia elegante cayendo como una máscara, revelando algo debajo que era apenas humanoide, algo con demasiadas articulaciones y demasiados dedos, algo con una boca que se abría verticalmente en lugar de horizontalmente, mostrando filas y filas de dientes como agujas. Carmen agarró las manos del coyote y la hermana de Daniel. «Cierren los ojos», gritó. «Cierren los ojos y repitan conmigo. Rechazo tu hospitalidad. Rechazo tu comida. Rechazo esta casa». Los tres comenzaron a recitar, una y otra vez, mientras las criaturas se acercaban, mientras las paredes empezaban a cerrarse sobre ellos, mientras el suelo bajo sus pies se volvía suave y carnoso como el interior de un estómago gigante. Rechazo tu hospitalidad. Rechazo tu comida. Rechazo esta casa. El mundo se volvió blanco, luego negro, luego un torbellino de colores que no tenían nombres. Carmen sintió que estaba cayendo, o tal vez elevándose, o tal vez desintegrándose en millones de partículas. Y entonces, abruptamente, estaba de pie en el desierto bajo el sol del mediodía, con el coyote y la hermana de Daniel a su lado, todos jadeando y temblando. La casa había desaparecido. No había ni rastro de que alguna vez hubiera estado allí. Daniel había desaparecido con ella. Su hermana colapsó en la arena llorando. El coyote, un hombre curtido que había cruzado la frontera cientos de veces, que había visto violencia y muerte, estaba pálido como un fantasma y temblaba incontrolablemente. 30 años haciendo esto, murmuró. 30 años y nunca, nunca. Regresaron al grupo que los esperaba. El coyote se negó a explicar qué había pasado. Simplemente dijo que Daniel había decidido regresar a México y que su hermana lo había aceptado. Nadie le creyó, pero nadie presionó el tema. Había algo en los ojos de los tres que advertía contra hacer preguntas. El grupo completó el cruce sin más incidentes sobrenaturales. Carmen llegó a Houston, donde consiguió trabajo limpiando casas. Por las noches tenía pesadillas sobre la casa en el desierto, sobre la mesa infinita, sobre las figuras con ojos negros que comían eternamente. Investigó discretamente, buscando reportes de esa casa. Encontró referencias que se remontaban décadas, diferentes descripciones, diferentes ubicaciones, pero siempre la misma casa que se movía por el desierto, siempre esperando a los viajeros perdidos, siempre ofreciendo hospitalidad que terminaba en horror. Y encontró una nota en un foro oscuro de Internet, escrita por alguien que afirmaba haber escapado como ella. La nota decía: «La casa nunca olvida a quienes la rechazan. Sigue esperando,
Sigue llamando. Y algún día, cuando bajes la guardia, cuando estés cansada y hambrienta y vulnerable, la puerta volverá a aparecer. Y esa vez, tal vez no seas lo suficientemente fuerte para rechazarla de nuevo. Carmen lee esa nota cada noche antes de dormir, recordándose a sí misma que debe mantenerse alerta, que debe mantenerse fuerte, que debe estar lista para rechazar cualquier hospitalidad que parezca demasiado buena para ser verdad. La quinta historia nos lleva a los túneles de drenaje que corren debajo de Nogales, donde Jorge Maldonado, un mecánico de 38 años de Puebla, decidió cruzar después de que su taller quebrara y los prestamistas comenzaran a amenazar a su familia. Jorge había escuchado que los túneles eran una ruta relativamente segura, que la patrulla fronteriza rara vez los revisaba porque estaban inundados la mayor parte del año. Era noviembre, temporada seca, el momento perfecto. El coyote que lo guiaba, un tipo menudo con cicatrices de quemaduras en el cuello, le advirtió sobre las ratas, sobre los compartimentos donde ocasionalmente encontraban cuerpos de migrantes que se habían perdido, sobre la oscuridad absoluta en ciertas secciones. Pero no le advirtió sobre los niños. Jorge entró al túnel con otros 6 migrantes a las 2 de la madrugada. El túnel olía a humedad, a moho, a cosas pudriéndose en la oscuridad. El agua les llegaba a los tobillos en algunos lugares, negra como petróleo y fría como hielo. Caminaron en silencio, usando linternas baratas que proyectaban círculos pálidos de luz que apenas penetraban la oscuridad opresiva. Después de 40 minutos, comenzaron a escuchar las voces. Eran voces de niños, riendo y jugando, resonando a través de los túneles desde algún lugar adelante. El coyote se detuvo abruptamente, levantando una mano para ordenar silencio. «No deberían estar aquí», susurró. «No en esta hora, no en este lugar». Una mujer del grupo, una enfermera de Veracruz llamada Patricia, sugirió que tal vez eran niños del vecindario jugando en los túneles. El coyote negó con la cabeza violentamente. «Ningún niño de aquí juega en estos túneles. Todos saben que es peligroso. Y escuchen con atención. ¿Qué nota de extraño en esas risas?» Jorge aguzó el oído. Las risas continuaban, mezclándose con sonidos de chapoteo, de pies pequeños corriendo por el agua. Y entonces lo escuchó. Las risas no cesaban para respirar. Continuaban en un ciclo ininterrumpido, sin pausas, sin inhalaciones, como una grabación en loop que nunca se detenía. Y había algo más. Las voces parecían venir de todas direcciones al mismo tiempo, adelante y atrás, izquierda y derecha, incluso de arriba, donde el techo del túnel apenas dejaba espacio suficiente para que un adulto se agachara. «Vamos a regresar», decidió el coyote. «Buscaremos otra ruta». Pero cuando se dieron vuelta, descubrieron que el túnel detrás de ellos había cambiado. Las marcas que habían dejado en las paredes con tiza para orientarse habían desaparecido. Las tuberías que recordaban haber visto ahora estaban en posiciones diferentes. Y lo más perturbador, había huellas en el agua lodosa, huellas de pies pequeños que definitivamente no estaban allí cuando pasaron por primera vez. Las risas se hicieron más fuertes, más insistentes, y entonces aparecieron niños, o lo que parecían ser niños. Salieron de túneles laterales que Jorge juraba que no habían estado allí momentos antes. Eran tal vez una docena, de diferentes edades, desde niños pequeños de 5 o 6 años hasta adolescentes. Todos vestían ropa que parecía de diferentes épocas, desde overoles antiguos hasta jeans modernos, y todos estaban empapados,
con agua goteando constantemente de su ropa y cabello, formando charcos a su alrededor. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Todos tenían ojos completamente blancos, sin pupilas, que brillaban suavemente en la oscuridad como luciérnagas. «Jueguen con nosotros», dijo uno de los niños más pequeños, con voz cantarina. «Hace tanto tiempo que no tenemos amigos nuevos. Jueguen con nosotros en el agua. El juego durará para siempre». El grupo retrocedió, apretándose juntos. Uno de los migrantes, un joven de Sinaloa llamado Héctor, gritó que los dejaran pasar. Un niño de unos 10 años, con cabello negro pegado a su frente por el agua, inclinó la cabeza de manera inquietante. ¿Pasar? Pero acaban de llegar. No pueden irse sin jugar. Las reglas no lo permiten. Patricia, la enfermera, intentó un acercamiento más gentil. Les habló con la voz suave que probablemente usaba con sus pacientes pediátricos. Les preguntó quiénes eran, dónde estaban sus padres, si necesitaban ayuda. Los niños la miraron en silencio por un momento. Luego, todos a la vez, comenzaron a reír de nuevo, esa risa sin respiración que resonaba contra las paredes del túnel y hacía eco hasta convertirse en un sonido casi mecánico, casi ensordecedor. Una niña de unos 8 años, con un vestido que alguna vez había sido blanco, pero ahora estaba cubierto de algas y lodo, dio un paso adelante. «Mamá y papá nos dijeron que esperáramos aquí. Dijeron que vendrían a buscarnos. Hemos estado esperando mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo, hermano?» Se dirigió a un niño mayor junto a ella. El niño respondió: 62 años, hermana. Hemos estado esperando 62 años. Jorge sintió que su mente rechazaba lo que escuchaba. 62 años. Esos niños habrían nacido en la década de los 50, pero se veían tan frescos, tan presentes, excepto por esos ojos horribles y el agua que no dejaba de gotear de ellos. El coyote sacó su linterna más potente y la apuntó directamente al grupo de niños. Por un momento, la luz brillante los reveló con más claridad, y Jorge deseó que no lo hubiera hecho. Bajo la luz más fuerte podía ver que la piel de los niños era translúcida, casi transparente. Podía ver la red de venas oscuras debajo. Podía ver la forma borrosa de huesos. Podía ver cosas moviéndose bajo su piel, cosas que se retorcían y ondulaban como si estuvieran vivas independientemente del cuerpo que las contenía. Los niños sisearon ante la luz, retrocediendo. «Eso no fue amable», dijo la niña del vestido blanco. Su voz ya no era cantarina. Ahora era grave, amenazante, llena de algo que sonaba como antiguo dolor y rabia congelada. «Queríamos jugar amablemente, queríamos ser gentiles, pero si insisten en ser groseros, tendremos que enseñarles las reglas de la manera difícil». Los niños se movieron tan rápido que Jorge apenas pudo seguirlos con la vista. Un momento estaban a varios metros de distancia, al siguiente estaban encima del grupo. Agarraron a Héctor, el joven de Sinaloa, y lo arrastraron hacia uno de los túneles laterales. Sus gritos resonaron por un momento y luego se cortaron abruptamente. El resto del grupo corrió sin dirección, solo alejándose de esas cosas que se hacían llamar niños. Jorge perdió de vista al coyote y a los demás casi inmediatamente. Los túneles se habían convertido en un laberinto imposible, ramificándose en todas direcciones, girando en ángulos que no deberían existir en un sistema de drenaje diseñado geométricamente. Podía escuchar los pasos de los otros, sus gritos, pero parecían venir de muy lejos, como si hubieran sido separados por kilómetros en lugar de metros. Se encontró solo en un túnel particularmente estrecho, con el agua ahora llegándole hasta las rodillas. Su linterna parpadeó,
amenazando con apagarse. Y entonces vio algo en el agua adelante. Era un zapato pequeño, de niño, rojo con luces LED en la suela que todavía parpadeaban débilmente. Un zapato moderno, definitivamente no de los años 50. Jorge lo reconoció. Era el mismo tipo de zapato que su hijo de 7 años, Miguel, había querido para su cumpleaños hacía 3 meses. Se agachó para recogerlo, y en ese momento algo agarró su tobillo desde debajo del agua. La mano era pequeña, del tamaño de la mano de un niño, pero su agarre era como acero. Jorge gritó y trató de soltarse, pero la mano lo jaló, haciéndolo caer de bruces en el agua negra. Otra mano emergió, luego otra. Manos de niño surgiendo del agua, agarrándolo, jalándolo hacia abajo. Jorge luchó con toda su fuerza, pateando y golpeando. Logró agarrarse de una tubería que sobresalía de la pared. Las manos tiraban de él con fuerza increíble, y Jorge podía sentir que sus dedos resbalaban de la tubería, que estaba perdiendo el agarre. Y entonces escuchó una voz. No era la voz de los niños, era una voz de hombre, áspera y autoritaria. «Suéltenlo, este no es el trato que hicimos». Las manos lo soltaron instantáneamente. Jorge se arrastró fuera del agua, tosiendo y jadeando. Cuando levantó la vista, vio a un hombre parado en el túnel. Era viejo, tal vez de 70 años, vestido con un uniforme que Jorge reconoció como de mantenimiento de la ciudad. El hombre llevaba una linterna grande tipo industrial que iluminaba el túnel con luz brillante y estable. «Levántese rápido», dijo el hombre. «Tenemos tal vez 2 minutos antes de que se impacienten de nuevo». Jorge se levantó con piernas temblorosas. «¿Quién es usted? ¿Qué son esas cosas?» El hombre comenzó a caminar rápidamente por el túnel, haciendo señas a Jorge para que lo siguiera. «Me llamo Ernesto García. Trabajé para la ciudad de Nogales durante 45 años. En cuanto a qué son esas cosas, son exactamente lo que parecen. Niños que murieron en estos túneles hace mucho tiempo, en diferentes épocas, por diferentes razones. Ahogados, perdidos, asesinados. Los túneles los mantienen aquí, los preservan de alguna manera. Y están solos, y aburridos, y desesperados por compañía». Jorge siguió al hombre por varios giros del túnel. ¿Por qué lo escucharon? ¿Por qué lo obedecieron? Ernesto se detuvo en una intersección, verificando marcas en la pared que solo él parecía entender. «Porque tenemos un acuerdo. Yo los mantengo. Traigo juguetes nuevos ocasionalmente, cosas que encuentro en la superficie. Cuento historias. Y a cambio me permiten guiar a los perdidos fuera de sus dominios. Pero el acuerdo tiene límites. Solo puedo salvar a uno cada luna nueva. Hoy es su día de suerte. O tal vez no. Depende de cómo lo mire». Jorge sintió un frío que no tenía nada que ver con el agua helada. «¿Qué pasa con los demás? ¿Con las personas que venían conmigo?» Ernesto no respondió inmediatamente. Siguió caminando, moviéndose con sorprendente rapidez para su edad. Finalmente dijo: «Los otros están jugando ahora. Los niños los mantendrán por un tiempo. Días, semanas, tal vez meses. Jugando juegos interminables en la oscuridad. Eventualmente, cuando los niños se aburran, los dejarán ir, o lo que quede de ellos». Llegaron a una escalera de metal que subía hacia un conducto vertical. Ernesto señaló hacia arriba. «Esa escalera lo llevará a un sistema de drenaje más nuevo, limpio, que sale en el lado americano cerca del centro comercial. Suba rápido y no mire atrás. Y si alguna vez cuenta esta historia, lo cual sospecho que hará porque todos lo hacen, asegúrese de advertir a otros. Estos túneles no son solo concreto y agua. Son algo más,
algo que creció aquí con el tiempo, alimentándose de la desesperación y la muerte. Son casi conscientes ahora y cada vez tienen más hambre. Jorge comenzó a subir, sus músculos protestando por el esfuerzo. A mitad de camino miró hacia abajo y vio a Ernesto parado en el agua, mirándolo. «¿Por qué hace esto?», gritó Jorge. «¿Por qué se queda aquí con esos monstruos?». Ernesto sonrió, pero era una sonrisa triste, cansada. «Porque mi hija está entre ellos. Desapareció en estos túneles en 1987, cuando tenía 9 años. La busqué durante meses. Cuando finalmente la encontré, ya era demasiado tarde. Ya era una de ellos. Pero todavía me reconoce. Todavía me llama papá. Y mientras ella esté aquí, yo también estaré aquí. Es lo único que puedo hacer por ella ahora». Jorge emergió en la superficie jadeando, bañado en sudor, a pesar del frío de la noche. Estaba exactamente donde Ernesto había dicho, cerca de un centro comercial en el lado americano. Caminó a una estación de policía, pensando en reportar lo que había visto, en enviar ayuda para los otros. Pero cuando intentó explicar, cuando intentó describir los niños con ojos blancos, el viejo llamado Ernesto, los túneles que cambiaban de forma, los oficiales simplemente lo miraron con lástima y escepticismo. Pensaron que estaba delirando, que había sufrido exposición al frío o trauma. Lo procesaron, lo pusieron en un centro de detención. Eventualmente lo deportaron. Pero Jorge nunca olvidó. Y años después, cuando escuchó reportes de migrantes desaparecidos en los túneles de Nogales, cuando escuchó sobre búsquedas que no encontraban nada excepto huellas pequeñas en el lodo y risas de niños que resonaban desde las profundidades, supo que los niños seguían allí, seguían esperando, seguían jugando y seguían hambrientos de nueva compañía. La sexta historia comienza con Elena Vargas, una doctora de 42 años de Ciudad de México, que había decidido empezar de nuevo en Estados Unidos, después de que su esposo fuera asesinado en un asalto. Elena tenía los medios para cruzar legalmente, pero los tiempos de espera eran de años, y ella no podía soportar quedarse en una ciudad llena de recuerdos dolorosos. Pagó a un coyote premium, alguien que prometía una ruta segura, alojamiento decente durante el tránsito y ayuda para establecerse al otro lado. El coyote, un hombre educado que hablaba inglés perfectamente y vestía trajes caros, la llevó en auto desde la Ciudad de México hasta Sonora. Durante el viaje le explicó que usaría una ruta especial, una que pocos conocían, que garantizaba evitar encuentros con carteles y patrulla fronteriza. «Es una ruta antigua», explicó. «La usaban los contrabandistas hace más de 100 años. Pocos la conocen ahora, y esos pocos que la conocen la evitan por superstición. Pero yo no creo en supersticiones. Creo en dinero y resultados». Llegaron a una propiedad remota en el desierto, una antigua hacienda que parecía haber sido abandonada décadas atrás. Las paredes estaban cuarteadas, las ventanas rotas, pero sorprendentemente el techo parecía estar en buen estado. El coyote, que dijo llamarse Eduardo, le explicó que esperarían allí hasta el anochecer, cuando cruzarían. Elena notó que Eduardo parecía nervioso mientras se acercaban a la hacienda, comprobando su teléfono repetidamente, mirando hacia las ventanas oscuras con expresión cautelosa. «¿Hay alguien más aquí?», preguntó Elena. Eduardo negó con la cabeza. «No, nadie vivo». La forma en que lo dijo, con ese énfasis específico en la palabra vivo, hizo que Elena sintiera un escalofrío. Entraron a la hacienda. El interior era un desastre de muebles podridos, paredes con grafiti y el olor penetrante de animal muerto. Eduardo la llevó a una habitación en el segundo piso,
que estaba en mejores condiciones que el resto. Había algunos muebles intactos, incluyendo una cama con colchón, que aunque viejo, parecía relativamente limpio. «Descanse aquí», dijo Eduardo. «Tengo que hacer unas llamadas para coordinar la siguiente etapa. Cerraré la puerta, pero no se preocupe. Volveré antes del anochecer». Elena estaba exhausta del viaje. A pesar de la atmósfera inquietante del lugar, se recostó en la cama pensando en descansar solo unos minutos. Se quedó dormida casi instantáneamente. Despertó sintiendo que algo estaba mal. La habitación estaba más oscura, y por un momento pensó que había dormido hasta la noche. Pero cuando miró por la ventana, el sol todavía estaba arriba, aunque extrañamente opaco, como si estuviera viendo el mundo a través de un filtro sucio. Y entonces notó algo más. La habitación había cambiado. Los muebles estaban en las mismas posiciones, pero se veían diferentes. El colchón bajo ella ya no estaba roto y manchado. Ahora estaba cubierto con sábanas limpias, casi nuevas. Las paredes ya no mostraban grafiti ni grietas. El papel tapiz, que había sido apenas unos jirones antes, ahora cubría las paredes en un patrón elegante de flores rojas. Elena se sentó bruscamente, su corazón latiendo con fuerza. Esto no era posible. Debía estar soñando todavía. Se pellizcó el brazo con fuerza. Dolió. No era un sueño. Se levantó y fue hacia la puerta. La abrió y lo que vio del otro lado la dejó sin aliento. El pasillo también había cambiado. Ya no era el corredor ruinoso que había visto al entrar. Ahora estaba iluminado con lámparas de gas que proyectaban una luz cálida y suave. Las paredes estaban recién pintadas. Podía escuchar sonidos desde abajo, voces, risas, el tintineo de vajilla. Una fiesta. Había una fiesta sucediendo en la planta baja. Elena sabía que debía estar aterrorizada. Sabía que algo imposible estaba ocurriendo. Pero su mente de doctora, entrenada para mantener la calma en emergencias, tomó el control. Necesitaba encontrar a Eduardo. Necesitaba encontrar la salida. Necesitaba entender qué estaba pasando. Comenzó a caminar por el pasillo hacia las escaleras. Mientras bajaba, los tatin-totetzin, sonidos de la fiesta se hacían más claros. Música de una época antigua, tal vez de los años 20 o 30. Voces hablando en español, con acentos y modismos que sonaban anticuados. Y risas, muchas risas. Llegó al final de las escaleras y se encontró en el borde de un salón de baile grande. Estaba lleno de gente, hombres con trajes elegantes de otra época, mujeres con vestidos largos y elaborados. Todos bailaban, bebían, conversaban. Las lámparas de araña brillaban sobre ellos, proyectando luz dorada sobre la escena. Por un momento, Elena solo pudo observar, fascinada por la imposibilidad perfecta de lo que veía. Y entonces una mujer se separó de la multitud y caminó hacia ella. Era joven, tal vez de 25 años, hermosa con el estilo de belleza de otra época, con su cabello oscuro peinado en ondas elegantes. Vestía un vestido de seda verde que susurraba al moverse. «Ah, finalmente has despertado», dijo la mujer con una sonrisa cálida. «Estábamos esperándote. La fiesta no puede comenzar realmente sin todos los invitados presentes». Elena retrocedió un paso. «¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde está Eduardo?» La mujer inclinó la cabeza, confundida. «¿Eduardo? No conozco a ningún Eduardo, pero conozco a Elena Vargas». Elena Vargas, doctora de Ciudad de México, viuda hace 8 meses, cruzando la frontera para escapar de su dolor. Elena Vargas, que está buscando comenzar de nuevo, pero que secretamente se pregunta si vale la pena continuar en absoluto. Esa Elena Vargas. Y estás aquí porque fuiste invitada.
No fui invitada a nada, dijo Elena, su voz más firme de lo que se sentía. Vine aquí con mi coyote. Esto es solo una parada temporal. La mujer sonrió, pero ahora había algo triste en esa sonrisa. Oh, querida, todos los que vienen aquí piensan que es temporal, pero esa no es la naturaleza de este lugar. Esta hacienda, ¿sabes su historia? Fue construida en 1887 por don Sebastián Montoya, un hombre rico que hizo su fortuna en la minería. El 15 de septiembre de 1915, durante la Revolución, celebró una gran fiesta aquí. Invitó a toda la élite de la región. Fue una noche magnífica, de baile, música y celebración. Y entonces llegaron los revolucionarios. Quemaron la hacienda con todos dentro. 143 personas murieron esa noche, incluyéndome a mí. Yo era la hija de don Sebastián. Tenía 23 años. Iba a casarme la semana siguiente. Elena sintió que sus rodillas se debilitaban. «¿Estás diciendo que todos aquí están muertos?» La mujer asintió gentilmente. «Muertos, pero no idos, atrapados en este momento, reviviendo esa última noche una y otra vez. Y a veces, cuando alguien vivo entra en la hacienda con el corazón suficientemente roto, con suficiente dolor y deseo de escape, las paredes entre su tiempo y el nuestro se adelgazan, y esa persona puede unirse a nosotros, para siempre». Elena dio otro paso atrás, golpeando contra la escalera. «No, no quiero esto. Quiero salir». La mujer extendió su mano. «¿Estás segura? Aquí no hay dolor. Aquí la fiesta nunca termina. Aquí puedes bailar y reír y olvidar todo lo que te lastimó. ¿No es eso lo que realmente quieres? ¿Un escape completo de todo?» Por un momento Elena vaciló, porque la mujer tenía razón. Una parte de ella, una parte que había estado creciendo desde la muerte de su esposo, quería exactamente eso. Quería desaparecer. Quería dejar de sentir el peso de continuar. Pero había otra parte, una parte más pequeña pero más fuerte, que sabía que eso estaba mal, que sabía que su esposo no hubiera querido esto para ella, que sus pacientes que dependían de ella no merecían que ella se rindiera así. «No», dijo Elena finalmente con voz firme. «No voy a quedarme, voy a encontrar la salida». La mujer suspiró. «Entonces tendrás que encontrar la puerta de fuego. Es la única salida para los vivos. Pero está escondida, y esta casa no quiere que la encuentres. Tendrás que ser inteligente, tendrás que ser fuerte, y tendrás que resistir nuestras invitaciones». Como si esas palabras hubieran sido una señal, todos en la fiesta se volvieron hacia Elena simultáneamente. 142 pares de ojos la miraban, y todos sonreían, pero eran sonrisas hambrientas, desesperadas. «Quédate con nosotros», dijeron al unísono, sus voces mezclándose en un coro antinatural. «Baila con nosotros, bebe con nosotros, olvida con nosotros». Comenzaron a moverse hacia ella, lentamente al principio, luego más rápido. Elena corrió. Subió las escaleras tan rápido como pudo, escuchando los pasos de la multitud detrás de ella. Llegó al segundo piso y corrió por el pasillo, probando puertas frenéticamente. La mayoría estaban cerradas, pero finalmente encontró una que se abrió. Se lanzó dentro y cerró la puerta, empujando un pesado aparador para bloquearla. Los golpes comenzaron inmediatamente, acompañados de voces que suplicaban, amenazaban, prometían. «Elena, por favor, únete a nosotros. No queremos lastimarte. Solo queremos compañía. Solo queremos que te quedes». 21:16. Elena se alejó de la puerta y examinó la habitación donde había entrado. Era un dormitorio, más pequeño que el anterior, con una ventana que daba al patio trasero. Corrió hacia la ventana y miró afuera. Lo que vio la confundió aún más. El patio estaba en llamas.
Grandes fuegos ardían por todas partes, figuras corrían gritando, disparos resonaban en la noche. Estaba viendo la noche de 1915, el ataque revolucionario superpuesto sobre la realidad de alguna manera. Y entonces comprendió. La puerta de fuego. La mujer había dicho que necesitaba encontrar la puerta de fuego. Tal vez no era metafórico. Tal vez necesitaba encontrar una manera de llegar a esa noche, a ese momento del incendio, porque esa fue la última vez que la hacienda tuvo una conexión real con el mundo exterior antes de convertirse en esta trampa temporal. Los golpes en la puerta se intensificaron. El aparador comenzó a moverse, empujado desde el otro lado con fuerza sobrehumana. Elena no tenía mucho tiempo. Miró alrededor de la habitación buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarla. Sus ojos cayeron sobre un espejo antiguo en la pared opuesta. En el reflejo del espejo no vio la habitación donde estaba. Vio una versión diferente de la habitación, una donde las llamas consumían las cortinas y el humo llenaba el aire. Y en ese reflejo pudo ver una puerta que no existía en la habitación real, una puerta que estaba marcada con símbolos de advertencia, una salida de emergencia. Elena entendió con una claridad súbita y terrible. Necesitaba entrar al espejo, entrar a ese momento del incendio para encontrar la verdadera salida. Se acercó al espejo y tocó su superficie. Estaba fría, sólida. Pero mientras la tocaba, sintió que cedía ligeramente, como si fuera gelatina en lugar de vidrio. Detrás de ella, el aparador finalmente se movió lo suficiente para que la puerta se abriera parcialmente. Manos comenzaron a empujar a través de la abertura, docenas de manos alcanzando hacia ella. Elena no lo pensó más. Se lanzó contra el espejo con toda su fuerza. Por un momento sintió resistencia, luego una sensación de caer, de girar, de ser desarmada y rearmada molécula por molécula. Y entonces estaba del otro lado. Estaba en la habitación en llamas. El calor era intenso, el humo le quemaba los pulmones. Pero era real. Este dolor era real. Este peligro era real. Y eso significaba que podía superarlo. Se arrastró hacia donde había visto la puerta en el reflejo. El humo era espeso, apenas podía ver. Sus manos finalmente tocaron madera, luego metal, el picaporte de una puerta. Lo giró, empujó, y la puerta se abrió hacia una escalera exterior de metal, una escalera de incendios que probablemente había sido añadida después de que la hacienda fuera reconstruida en algún momento. Bajó las escaleras tambaleándose, tosiendo violentamente, y a medida que descendía, el mundo comenzó a cambiar de nuevo. Las llamas se desvanecieron, el humo se aclaró, y cuando finalmente llegó al suelo y miró hacia atrás, vio la hacienda como realmente era en el presente. Ruinas, paredes derrumbadas, techos caídos. La escalera de incendios por la que había descendido colgaba rota de lo que quedaba del segundo piso, completamente inservible. No había manera de que hubiera podido bajar por ella en su estado actual. Pero lo había hecho, porque por un momento había existido en el tiempo cuando todavía funcionaba. Elena escuchó una voz llamándola. Era Eduardo, corriendo hacia ella desde donde había estacionado el auto, con expresión de pánico. ¿Dónde estabas? Te he estado buscando por todas partes. Entré a la hacienda, pero no estabas en la habitación donde te dejé. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás cubierta de hollín? Elena se miró las manos. Estaban negras de humo. Su ropa olía a quemado. Eduardo no había experimentado nada de lo que ella había vivido. Para él, había desaparecido inexplicablemente por un par de horas. Ella intentó explicar,
pero las palabras sonaban locas incluso para sus propios oídos. Eduardo la escuchó con expresión cada vez más preocupada. Finalmente dijo: «Mira, sé que este viaje es estresante, sé que has pasado por mucho, pero necesito que te mantengas enfocada. Necesito que estés en tus cabales para cruzar esta noche. ¿Puedes hacer eso?». Elena asintió, aunque sabía que Eduardo no creía ni una palabra de lo que había dicho. Y tal vez estaba bien así. Tal vez algunas cosas era mejor no creerlas. Cruzaron esa noche sin incidentes. Elena llegó a Arizona, eventualmente a California, donde logró validar sus credenciales médicas y comenzar a trabajar en una clínica de bajos recursos. Pero nunca olvidó la hacienda, la fiesta atemporal, la hija de don Sebastián, atrapada para siempre en su última noche. Y a veces, cuando trataba pacientes que hablaban de ver cosas imposibles, de experimentar momentos que no tenían sentido, Elena no los descartaba tan rápidamente como otros doctores, porque sabía que el mundo era más extraño de lo que la mayoría estaba dispuesta a admitir, y sabía que había lugares donde el tiempo se doblaba, donde el pasado y el presente se encontraban, donde los muertos no podían dejar ir su último momento de vida. La séptima historia es sobre un grupo de 5 amigos de Durango que decidieron cruzar juntos: Marco, Luis, Sofía, Daniela y Arturo. Habían crecido juntos, ido a la misma escuela, jugado en las mismas calles. Y ahora, con sus 20 y pocos años y sin futuro visible en su pueblo empobrecido, habían decidido que buscarían ese futuro juntos, al otro lado de la frontera. Contrataron a un coyote que los llevó por una ruta de montaña en Arizona, un camino difícil pero que evitaba las áreas más patrulladas. El tercer día de caminata, mientras descendían por un cañón estrecho, encontraron algo inesperado. Era un campamento. Tiendas de campaña, una fogata apagada, mochilas esparcidas, pero no había nadie allí. «Otros migrantes», dijo el coyote con voz tensa. «Deben haber seguido adelante. Vamos a movernos rápido, no quiero estar aquí cuando anochezca». Pero Sofía notó algo extraño sobre el campamento. «Miren», dijo señalando a una de las mochilas. «Esa mochila tiene el logo de una marca que no existe desde hace como 10 años. Mi hermano tenía una igual». Se acercó y la abrió. Dentro había ropa, algunas latas de comida y una identificación mexicana. La foto mostraba a un hombre joven sonriendo. La fecha de emisión era de 2008. «Esto no tiene sentido», murmuró Sofía. «Esta mochila ha estado aquí mucho tiempo, pero se ve nueva. No hay desgaste por el sol. No hay polvo acumulado». Luis revisó otra mochila y encontró algo similar. Pertenencias que databan de años atrás, pero todo en condiciones perfectas, como si los dueños acabaran de dejarlo hace minutos. Arturo encontró algo más perturbador: un teléfono celular. Cuando lo encendió, milagrosamente aún tenía batería. La fecha en la pantalla decía 14 de marzo de 2011. Había mensajes sin enviar. El último decía: «Algo nos está siguiendo. No es humano. Si encuentran esto, no vengan a buscarnos, solo corran». El coyote estaba visiblemente nervioso ahora. «Nos vamos, ahora». Pero antes de que pudieran moverse, escucharon un sonido. Era como un cántico, voces múltiples entonando algo en un idioma que ninguno de ellos reconocía. El sonido venía de más arriba en el cañón, resonando entre las paredes rocosas. Y entonces vieron las figuras. Eran humanoides, pero no del todo humanas. Caminaban de manera extraña, con movimientos angulares y espasmódicos, como si no estuvieran completamente familiarizadas con cómo funcionaban los cuerpos humanos. Vestían ropa harapienta, que parecía ser de diferentes épocas y estilos, como si la hubieran recolectado de diferentes víctimas
a lo largo de los años. Y sus caras, cuando la luz las iluminaba correctamente, estaban incorrectas. Los ojos demasiado separados, las bocas demasiado grandes, las proporciones ligeramente desviadas, como maniquíes que casi pero no del todo pasaban por humanos. El grupo corrió. El coyote los guió por un camino lateral que subía por la pared del cañón, una ruta precaria que requería trepar sobre rocas sueltas. Detrás de ellos, las figuras los seguían, moviéndose con velocidad y agilidad imposibles, escalando las rocas como arañas. Marco, que estaba al final del grupo, tropezó. Cayó varios metros antes de poder detenerse, torciéndose el tobillo severamente. Luis regresó para ayudarlo, pero las figuras estaban cada vez más cerca. Una de ellas alcanzó a Marco, agarrando su pierna con dedos anormalmente largos. Marco gritó. Luis golpeó a la criatura con una roca, y para su sorpresa, la cosa retrocedió, siseando. Había dejado una marca en la pierna de Marco, no un corte, sino una quemadura, como si sus dedos hubieran estado extremadamente calientes. Luis logró llevar a Marco hasta donde el resto del grupo había encontrado refugio temporal en una cueva poco profunda. El coyote les hizo señas frenéticamente para que entraran. Una vez dentro, empujó una roca grande para bloquear parcialmente la entrada. Esto no los detendrá mucho tiempo, jadeó. Pero tal vez no puedan entrar a este lugar. Esta cueva es sagrada, o al menos lo era. Los nativos la usaban para ceremonias. Estas cosas, lo que sea que sean, respetan ciertos límites. A veces. Esperaron en la oscuridad, escuchando los sonidos afuera. Las criaturas se acercaron a la entrada de la cueva. Podían ver las sombras proyectadas por la luz de la luna. Pero no entraron. En cambio, comenzaron ese cántico de nuevo. Ese sonido que hacía que sus dientes dolieran y sus cabezas palpitaran. Daniela, quien había estado inusualmente callada, habló de repente. «Las conozco, sé qué son». Todos se volvieron hacia ella. «Mi abuela era yaqui», continuó con voz temblorosa. «Me contaba historias sobre los Surem, la gente antigua que vivía aquí antes de que los humanos modernos llegaran. Según las leyendas, cuando los españoles vinieron, los Surem decidieron que no querían vivir en el nuevo mundo que estaba llegando. Algunos se fueron bajo tierra, otros se transformaron en animales. Pero algunos, según las historias más oscuras, que mi abuela solo me contaba tarde en la noche, algunos se quedaron en los lugares entre mundos, en los cañones y las montañas, convirtiéndose en algo que ya no era completamente humano. Cazadores que toman la forma de lo que cazan, que usan pieles de sus víctimas para moverse sin ser vistos. «Eso es solo un mito», dijo Arturo, aunque su voz no sonaba convencida. Daniela negó con la cabeza. «Mi abuela me dijo que si alguna vez los veía, debía rezar a los antiguos dioses, ofrecerles algo de valor, reconocer que estábamos en su territorio sin permiso. Es la única manera de apaciguarlos». Sofía la miró incrédula. «¿Estás sugiriendo que hagamos una ofrenda a esas cosas?» Daniela se encogió de hombros. «¿Tienes una idea mejor? Porque no podemos quedarnos aquí para siempre, y claramente no podemos luchar contra ellos». Hubo un largo silencio. Finalmente, el coyote habló. «He cruzado esta frontera cientos de veces. He visto cosas extrañas, pero nunca nada como esto. Si tu abuela tenía razón sobre lo que son, tal vez tenía razón sobre cómo tratar con ellos. Vale la pena intentarlo». Daniela se acercó a la entrada de la cueva. Con manos temblorosas, sacó una cadena de oro de su cuello, un regalo de su madre. La colocó en el suelo justo dentro de la entrada, donde las criaturas podían verla.
Luego, en un español entrecortado mezclado con algunas palabras en yaqui que recordaba de su abuela, habló. Surem, gente antigua de esta tierra, pedimos perdón por entrar en su territorio sin permiso. Ofrecemos este regalo como muestra de respeto. Solo queremos pasar. Solo queremos llegar al otro lado. No queremos dañar ni tomar nada que les pertenezca. Por un momento no pasó nada. Las criaturas continuaron su cántico. Luego, abruptamente, se detuvieron. Una de ellas se acercó a la entrada de la cueva, moviéndose con más cuidado ahora, más deliberadamente. Recogió la cadena de oro y la examinó. Cuando levantó su rostro hacia la luz de la luna, por primera vez pudieron verlo claramente. Era antiguo más allá de toda medida, con piel como cuero curtido, ojos que brillaban con un color ámbar que no era del todo natural. Habló y, para sorpresa de todos, hablaron en español, aunque con un acento tan pesado y antiguo que casi era ininteligible. Hace mucho tiempo que nadie nos muestra respeto. Hace mucho tiempo que nadie recuerda los nombres antiguos. Pueden pasar, hijos de los nuevos tiempos. Pero recuerden esto: esta tierra no es suya. Nunca lo ha sido. Son solo visitantes, como siempre han sido. Las criaturas se retiraron, desapareciendo en las sombras como si nunca hubieran estado allí. El grupo esperó hasta que amaneció antes de aventurarse a salir. El campamento que habían encontrado antes había desaparecido completamente, como si nunca hubiera existido. No había tiendas, no había mochilas, no había rastro de que alguien hubiera estado allí alguna vez. Completaron su cruce sin más incidentes sobrenaturales. Marco requirió atención médica para su tobillo y la quemadura en su pierna, que los doctores no pudieron identificar con certeza, pero trataron como una quemadura química. El grupo se estableció en diferentes ciudades de Estados Unidos, pero se mantuvieron en contacto. Y cada año, en el aniversario de esa noche, Daniela compra una cadena de oro y la deja en un lugar remoto, una ofrenda continua a las cosas antiguas que los dejaron pasar, un recordatorio de que algunos territorios nunca serán realmente reclamados por los recién llegados. La octava historia nos lleva al Río Grande, donde Alberto Sánchez, un nadador experimentado de Veracruz, decidió que cruzaría sin ayuda. Había crecido nadando en el océano, había trabajado como instructor de buceo, conocía el agua mejor que la mayoría. El río no lo asustaba, o al menos eso pensaba. Eligió un punto de cruce donde el río era relativamente estrecho, donde la corriente parecía manejable. Era una noche sin luna, perfecta para cruzar sin ser visto. Alberto entró al agua sintiéndose confiado. El agua estaba fría, pero no insoportablemente. Comenzó a nadar con brazadas fuertes y constantes, cortando el agua limpiamente. Estaba a mitad de camino cuando sintió algo rozar su pierna. Su primer pensamiento fue que era maleza, o tal vez un pez grande, pero entonces sintió que algo lo agarraba. No era una mano humana. Los dedos eran demasiado largos, la piel demasiado fría, el agarre demasiado fuerte. Algo lo jaló hacia abajo. Alberto luchó, pateando y golpeando el agua. Logró liberarse y volver a la superficie, jadeando. Miró alrededor en el agua oscura, pero no pudo ver nada. Solo el reflejo de las luces distantes en la superficie del río. Continuó nadando, más rápido ahora, su confianza reemplazada por miedo creciente. Y entonces sintió el agarre de nuevo, esta vez en su tobillo. Más fuerte que antes, jalándolo hacia abajo con fuerza irresistible. Alberto llenó sus pulmones de aire justo antes de ser sumergido completamente. Bajo el agua,
Abrió los ojos a pesar de que le quemaban. Lo que vio lo hizo gritar, perdiendo burbujas preciosas de aire. Había figuras en el agua con él, docenas de ellas, cuerpos pálidos que brillaban débilmente en la oscuridad, flotando en el agua como algas. Algunos parecían recientes, con ropa moderna y rasgos faciales reconocibles. Otros estaban en avanzado estado de descomposición, esqueletos parciales con jirones de carne colgando. Y todos se movían, nadando hacia él con movimientos lentos y perezosos, pero inexorables. Una mano agarró su brazo, luego otra y otra. Las manos de los ahogados, frías como el hielo, jalándolo más profundo. Alberto sintió que sus pulmones comenzaban a arder, que su cuerpo gritaba por aire. Y entonces escuchó una voz, clara como si alguien estuviera hablando directamente en su oído, a pesar de estar bajo el agua. Uno de nosotros, únete a nosotros. El río toma lo que quiere. El río siempre cobra su precio. Pero Alberto no iba a rendirse. Con su último trozo de fuerza, se torció violentamente, liberando un brazo. Logró agarrar el cuchillo que llevaba sujeto a su cinturón, un cuchillo de buceo que siempre llevaba por hábito. Comenzó a cortar y apuñalar a las manos que lo agarraban. Para su sorpresa, funcionó. Las manos se retiraron, aunque no podía decir si estaba realmente cortando carne, o si el acto de defensa en sí era lo que las hacía retroceder. Pateó hacia la superficie y emergió tosiendo y escupiendo agua. No miró atrás, simplemente nadó, más rápido de lo que nunca había nadado en su vida, con cada músculo gritando de esfuerzo. Sintió que las cosas seguían alcanzándolo. Sintió dedos rozando sus piernas, pero continuó. Y finalmente, milagrosamente, sus pies tocaron el fondo del río. Estaba del otro lado. Se arrastró a la orilla, temblando incontrolablemente, y colapsó en la arena. Cuando finalmente tuvo fuerzas para sentarse, miró hacia el río. La superficie estaba tranquila, reflejando las estrellas que ahora habían aparecido en el cielo. No había señal de las cosas que había visto bajo el agua. Pero cuando miró sus brazos y piernas, vio marcas. Marcas de manos, huellas de dedos morados que serían visibles durante semanas, recordatorios permanentes de los muertos que casi lo reclamaron. Alberto llegó a Texas, donde eventualmente encontró trabajo en una piscina pública como socorrista. Pero nunca más nadó en aguas abiertas, ni ríos, ni lagos, ni océanos, porque sabía lo que nadaba en esas profundidades. Sabía que el Río Grande estaba poblado por algo más que agua y peces. Estaba poblado por los espíritus de todos aquellos que habían intentado cruzar y fallado, todos aquellos que se habían ahogado persiguiendo sueños de una vida mejor. Y esos espíritus tenían hambre de compañía, de venganza, de justicia por sus muertes no reconocidas. Alberto comenzó a investigar y encontró que no era el único. Había docenas de reportes de guardias fronterizos, de pescadores locales, incluso de algunos migrantes sobrevivientes, todos describiendo encuentros similares. Cuerpos bajo el agua que se movían cuando no deberían, manos que agarraban, voces que llamaban desde las profundidades. El Río Grande, descubrió Alberto, se había convertido en una tumba masiva no marcada, y los muertos que descansaban en su fondo no descansaban en paz. La novena historia comienza en un tren de 1900, carga conocido como La Bestia, el medio de transporte que miles de migrantes centroamericanos y mexicanos usan para viajar hacia el norte. Rosa Hernández, una mujer de 35 años de Honduras, había subido al tren en Chiapas junto con docenas de otros. Era peligroso, todos lo sabían. Gente caía de los trenes,
eran asaltados por pandillas, desaparecían sin dejar rastro. Pero era más rápido que caminar y más barato que un coyote. Rosa había logrado conseguir un lugar relativamente bueno en uno de los vagones, entre dos familias que parecían amigables y un grupo de jóvenes que hablaban de sus planes para el futuro en Estados Unidos con optimismo inquebrantable. El tren se movió hacia el norte durante horas, traqueteando a través de la noche mexicana. Rosa estaba casi dormida, mecida por el movimiento constante, cuando escuchó el grito. Era un grito de terror puro, un sonido que heló la sangre de todos en el vagón. Venía de varios vagones adelante. El tren no se detuvo. Los gritos continuaron, múltiples voces ahora, mezclándose en un coro de pánico. Y entonces Rosa vio a alguien corriendo sobre los techos de los vagones, saltando de uno a otro con agilidad imposible, considerando la velocidad del tren y el balanceo. La figura era grande, más grande que cualquier persona normal, con una silueta que no era del todo correcta, con brazos que parecían demasiado largos. Se movía hacia su vagón. El pánico se extendió entre los pasajeros. Algunos saltaron del tren en movimiento, prefiriendo arriesgar heridas que enfrentar lo que fuera que venía. Otros se apretujaron en las esquinas del vagón, como si eso pudiera protegerlos. Rosa, actuando por instinto, se deslizó hacia el borde del vagón y se aferró al lado exterior, colgando sobre los rieles que pasaban a velocidad mortal debajo de ella. Desde allí podía ver lo que estaba sucediendo. La cosa, porque definitivamente no era humana a pesar de su forma vagamente humanoide, llegó al vagón donde Rosa había estado momentos antes. Rosa solo podía ver su silueta contra el cielo estrellado, pero era suficiente para entender que esto no era ningún asaltante normal, ningún miembro de pandilla. Era algo completamente diferente, algo que no debería existir. La criatura se movió a través del vagón, y Rosa escuchó los gritos de aquellos que no habían logrado escapar. Luego, silencio. Un silencio horrible, que de alguna manera era peor que los gritos. La criatura se movió al siguiente vagón, repitiendo el proceso. Rosa colgaba del lado del tren, sus dedos comenzando a perder agarre, sus brazos temblando por el esfuerzo. Sabía que no podría aguantar mucho más. Y entonces el tren comenzó a disminuir la velocidad. Se acercaban a algún tipo de estación o punto de control. La criatura, como si sintiera esto, dejó escapar un sonido, algo entre un aullido y un lamento, y saltó del tren, desapareciendo en la oscuridad del paisaje circundante. Cuando el tren finalmente se detuvo, Rosa logró subirse de nuevo al vagón. Lo que encontró la perseguiría por el resto de su vida. Los pasajeros que habían permanecido en el vagón estaban allí todavía, pero habían sido cambiados de alguna manera fundamental. Estaban vivos, respiraban, sus ojos se movían, pero no reaccionaban a nada. No hablaban, no se movían voluntariamente. Era como si algo esencial hubiera sido arrancado de ellos, dejando solo cáscaras vacías. Las autoridades llegaron, confundidas por la escena. No había heridas visibles, no había señales de ataque físico. Solo estas personas que se habían convertido en vegetales humanos en cuestión de minutos. Los doctores que los examinaron después no encontraron nada médicamente incorrecto. Sus cerebros mostraban actividad normal en los escáneres, pero algo intangible había sido tomado de ellos. Rosa dio su testimonio, pero nadie creyó la parte sobre la criatura. Pensaron que tal vez algún tipo de gas o droga había afectado a los pasajeros, que Rosa había logrado evitarlo por estar parcialmente fuera del vagón. Las personas en estado catatónico
fueron enviadas a varios hospitales e instituciones. Hasta donde Rosa sabe, ninguno de ellos ha recuperado la consciencia nunca. Ella continuó su viaje norte, pero nunca más subió a la bestia. Aprendió que había algo cazando en esos trenes, algo que no mataba el cuerpo, pero devoraba algo más profundo, algo que los doctores no podían medir, ni las ciencias podían explicar. Y aprendió que había peligros peores que los carteles, peores que la migra, peores que el desierto inclemente. Peligros que no tenían nombre ni forma comprensible, pero que eran terriblemente, horriblemente reales. Si estas historias te han impactado, si te hacen pensar sobre las experiencias que miles de personas viven en las sombras, experiencias que van más allá de lo que podemos entender o explicar, te pido que consideres suscribirte. Estas historias necesitan ser contadas. Estos testimonios merecen ser escuchados. Y tu apoyo hace posible que podamos continuar investigando y compartiendo estas verdades ocultas. Porque en cada historia hay algo real, algo que sucedió a personas reales que merecen ser recordadas, no solo como estadísticas, sino como individuos que enfrentaron lo imposible y sobrevivieron para contarlo. La 10ª y última historia es tal vez la más perturbadora de todas, porque involucra no una sola experiencia, sino un patrón, un fenómeno que se ha repetido en múltiples ocasiones a lo largo de años, un lugar específico que parece ser un punto focal para lo inexplicable. El lugar se conoce entre los migrantes y coyotes como el kilómetro cero, aunque ese no es su nombre oficial. Es un tramo de aproximadamente 1 kilómetro en el desierto de Chihuahua, no muy lejos de la frontera, que tiene una reputación siniestra. Los coyotes experimentados evitan esta área completamente, dispuestos a añadir horas a sus rutas para no tener que atravesarla. Porque en el kilómetro cero, dicen, el tiempo no funciona correctamente. María Torres, una periodista de Monterrey, que había decidido documentar su propia experiencia de cruce para un artículo, insistió en que su grupo pasara por esta área a pesar de las advertencias del coyote. Quería ver por sí misma si las historias eran ciertas o simplemente superstición nacida del miedo y la desesperación. El coyote, un hombre llamado Fernando, que había cruzado esta frontera más de 300 veces, le advirtió explícitamente. «No es superstición», le dijo, «es algo real. He visto gente entrar a ese kilómetro y salir diferentes. He visto gente entrar y nunca salir. Y he visto cosas allí que no puedo explicar, cosas que me hacen cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre cómo funciona el mundo». Pero María insistió. Tenía cámaras, grabadoras, GPS. Documentaría todo científicamente. Probaría o desaprobaría las afirmaciones de una vez por todas. Entraron a el kilómetro cero alrededor del mediodía. El paisaje no parecía diferente del desierto circundante. Rocas, arena, cactus dispersos, el sol brutal golpeando desde arriba. Pero casi inmediatamente, María sintió que algo estaba mal. Su GPS comenzó a dar lecturas erráticas, indicando que estaban en múltiples ubicaciones al mismo tiempo. Sus cámaras funcionaban mal, capturando imágenes borrosas, incluso en luz brillante. Y el sonido parecía distorsionado, como si estuvieran en un espacio cerrado, en lugar de abierto al aire. Fernando mantuvo al grupo moviéndose rápido, ansioso por atravesar el área lo más rápido posible. Pero después de lo que sentía como solo 10 o 15 minutos de caminata, María verificó su reloj y descubrió que habían pasado 3 horas. Imposible. Ella había estado consciente todo el tiempo, caminando continuamente, sin detenerse.
¿Cómo podían haber pasado 3 horas? Verificó con los otros miembros del grupo. Todos tenían relojes digitales, todos mostraban que habían pasado 3 horas, pero todos juraban que solo habían caminado unos 15 minutos. Y cuando María miró a su alrededor, se dio cuenta de que el sol no había cambiado de posición en el cielo. Todavía estaba en el mismo ángulo que cuando entraron. Fernando detuvo al grupo. «Esto es lo que pasa», dijo con voz tensa. «El tiempo se vuelve raro aquí. A veces se acelera, a veces se ralentiza, a veces hace otras cosas, cosas peores». María le preguntó qué quería decir con cosas peores. Fernando señaló hacia adelante, a una formación rocosa en la distancia. «¿Ven esas rocas? Las vimos hace media hora. Las hemos estado caminando hacia ellas todo este tiempo, pero no nos acercamos». Tenía razón. María había estado observando las rocas, usándola como punto de referencia. Y a pesar de haber caminado constantemente en esa dirección, la distancia no parecía cambiar. Una de las mujeres en el grupo, una maestra de Chihuahua llamada Gloria, comenzó a llorar. «Estamos atrapados, nunca saldremos. Esto es lo que les pasó a los otros». Fernando trató de calmarla, pero María podía ver que él también estaba asustado. Y entonces notó algo más. Había figuras en la distancia. Al principio pensó que eran otros migrantes, tal vez un grupo que había entrado antes que ellos. Pero a medida que observaba, se dio cuenta de que estas figuras no se estaban moviendo hacia adelante. Estaban caminando en círculos, una y otra vez, siguiendo el mismo patrón exacto. María usó sus binoculares para verlas mejor, y lo que vio la llenó de terror helado. Las figuras vestían ropa de diferentes épocas. Una mujer con un vestido de los años 50, un hombre con jeans y una camiseta que parecían de los 80, un niño con ropa moderna, tal vez de hace apenas unos años, todos caminando en círculos perfectos, con expresiones completamente en blanco, como autómatas. «No los miren», ordenó Fernando con urgencia. «No hagan contacto visual si podemos evitarlo. Esas son las almas perdidas, la gente que entró aquí y nunca logró salir. El tiempo los atrapó en un bucle. Siguen caminando, pensando que están avanzando, pero en realidad están repitiendo el mismo minuto, la misma hora, el mismo día una y otra vez para siempre». María bajó sus binoculares, sintiéndose mareada. «¿Cómo salimos? ¿Cómo rompemos el patrón?». Fernando sacudió la cabeza. «No lo sé con certeza. He logrado atravesar antes, obviamente, pero cada vez es diferente. A veces parece ser al azar. A veces parece que necesitas hacer algo específico, pero nunca he descubierto qué. He perdido gente aquí. Gente que estaba justo a mi lado en un momento y en el siguiente había desaparecido, o se había unido a esos pobres desgraciados, caminando en círculos». El grupo permaneció quieto por un momento, nadie seguro de qué hacer. Y entonces uno de los miembros del grupo, un joven llamado Ricardo, habló. «Mi abuelo era curandero. Me enseñó algunas cosas antes de morir. Dijo que hay lugares en el mundo donde la realidad es delgada, donde el espacio y el tiempo no funcionan de la manera normal. Dijo que en esos lugares necesitas dejar de confiar en tus sentidos físicos y comenzar a confiar en tu intuición, en tu sentido interno de dirección». María lo miró con escepticismo. Ella era periodista, entrenada en hechos y evidencia. Pero los hechos y la evidencia claramente no estaban aplicándose aquí. «¿Qué sugieres?». Ricardo cerró los ojos. «Voy a intentar sentir la salida, no con mis ojos ni mi GPS, con algo más profundo. Y necesito que todos ustedes confíen en mí y me sigan, sin importar qué tan equivocada parezca la dirección». No tenían muchas opciones.
Fernando, a pesar de su experiencia, admitió que estaba perdido. Los GPS eran inútiles. Sus sentidos normales de orientación habían sido completamente comprometidos. Así que decidieron confiar en Ricardo. Este cerró sus ojos, respiró profundamente varias veces y luego comenzó a caminar. No hacia las rocas que habían estado usando como punto de referencia, no hacia donde cualquier lógica sugeriría que debían ir. En cambio, caminó en un ángulo extraño, casi de regreso hacia donde habían venido, pero no exactamente. El grupo lo siguió, algunos con más dudas que otros. Caminaron durante lo que podría haber sido 10 minutos o 3 horas, tiempo que había perdido todo significado. Y entonces, abruptamente, todo cambió. Fue como cruzar una membrana invisible. Un momento estaban en ese espacio distorsionado donde el tiempo no funcionaba correctamente, y al siguiente estaban de vuelta en el desierto normal. El sol estaba en la posición correcta para la hora que indicaban sus relojes. Los GPS funcionaban de nuevo. Y cuando miraron hacia atrás, el área que acababan de dejar se veía completamente normal, solo otro tramo de desierto. Verificaron sus relojes. Según el tiempo que había pasado, deberían estar exhaustos, deshidratados, hambrientos. Pero ninguno de ellos se sentía particularmente cansado. Era como si el tiempo que habían pasado en el kilómetro cero no hubiera contado realmente, como si sus cuerpos no hubieran envejecido durante ese período, a pesar de que el tiempo en sus relojes había avanzado. María revisó sus cámaras. Las primeras fotos que había tomado al entrar al área mostraban solo estática. Pero había una foto, una que no recordaba tomar, que mostraba algo perturbador. Era una foto de ella misma, de espaldas, caminando hacia la distancia. Y en el fondo de la foto, apenas visible, había docenas de versiones de ella, todas caminando en la misma dirección, todas en ligeramente diferentes posiciones, como si la foto hubiera capturado múltiples momentos de tiempo superpuestos en una sola imagen. El grupo completó su cruce sin más incidentes. María escribió su artículo, pero su editor se negó a publicar las partes sobre el kilómetro cero, diciendo que eran demasiado fantásticas, que arruinarían la credibilidad del resto del reportaje. Así que María publicó una versión censurada que se enfocaba en los aspectos más convencionales del viaje de migrantes. Pero mantuvo todas sus notas, todas sus grabaciones, todas sus fotografías. Y comenzó a investigar. Encontró reportes que se remontaban décadas. En los años 70, un grupo de arqueólogos había reportado anomalías temporales en esa área. En los 90, un equipo de científicos del gobierno había estudiado el área brevemente antes de que el proyecto fuera cerrado sin explicación. Y había historias, docenas de historias de migrantes que habían entrado a esa área y experimentado cosas similares. Algunos habían salido. Otros nunca fueron vistos de nuevo. María también encontró algo más. Fotografías satelitales del área tomadas a lo largo de los años. Y en estas fotografías, si sabías qué buscar, podías ver figuras. Pequeñas manchas en las imágenes que no deberían estar allí. Figuras que aparecían en el mismo lugar en fotografías tomadas con años de diferencia. Las almas perdidas, atrapadas en sus bucles eternos, caminando el mismo camino una y otra vez, visibles incluso desde el espacio, como cicatrices permanentes en la realidad. María se puso en contacto con Ricardo después, agradeciéndole por haberlo sacado. Le preguntó cómo había sabido qué hacer. Ricardo le explicó que su abuelo le había enseñado que en lugares como ese, donde el tiempo y el espacio están rotos, las reglas normales no aplican.
Tienes que dejar de pensar en términos de dirección física y empezar a pensar en términos de dirección espiritual o emocional. No caminé hacia la salida, explicó Ricardo. Caminé hacia la sensación de libertad, hacia el concepto de escape. Y de alguna manera, en ese lugar donde la realidad es flexible, esa intención fue suficiente para crear un camino. María publicó eventualmente una versión completa de su artículo en un blog independiente. Fue ampliamente ignorado por los medios principales, pero encontró audiencia entre aquellos que habían experimentado cosas similares, entre investigadores de fenómenos paranormales, entre migrantes que sabían que había cosas en ese camino hacia el norte que desafiaban toda explicación racional. El artículo no cambió las políticas de inmigración, no resultó en investigaciones oficiales, pero hizo algo importante. Validó las experiencias de aquellos que habían visto lo imposible, que habían vivido lo inexplicable. Les dijo que no estaban locos, que no estaban solos, que lo que habían experimentado era real, incluso si el resto del mundo se negaba a creerlo. Y para María eso fue suficiente, porque ella había aprendido que la verdad no siempre necesita ser aceptada por todos para ser válida. A veces solo necesita ser testificada, documentada, compartida con aquellos que están listos para escuchar. Estas han sido 10 historias escalofriantes de migrantes mexicanos, 10 testimonios de encuentros con lo imposible en el camino hacia el norte. Historias que hablan de sacrificio y supervivencia, de terror y resistencia, de un mundo que es mucho más extraño y misterioso de lo que nos gusta admitir. Si estas historias te han conmovido, si te han hecho pensar, si te han dado una nueva perspectiva sobre lo que realmente significa emprender ese viaje desesperado hacia una vida mejor, te pido que te suscribas a este canal. Cada suscripción nos permite continuar investigando, continuar recopilando estas historias, continuar dando voz a aquellos cuyas experiencias son demasiado extrañas para los medios convencionales, pero demasiado reales para ser ignoradas. Porque en cada una de estas historias hay una verdad más profunda sobre la condición humana, sobre el coraje que se necesita para dejarlo todo atrás, sobre los peligros visibles e invisibles que enfrentan aquellos que cruzan fronteras, no solo geográficas, sino también entre mundos, entre realidades, entre lo conocido y lo totalmente inexplicable. Gracias por escuchar. Gracias por estar dispuesto a considerar que el mundo es más vasto y más extraño de lo que cualquier libro de texto o noticiero jamás te dirá. Y recuerda, la próxima vez que escuches sobre migrantes desaparecidos en el desierto, sobre personas que nunca llegaron a su destino, pregúntate qué les sucedió realmente. Porque a veces la respuesta no es tan simple como deshidratación o exposición al calor. A veces la respuesta involucra cosas que preferiríamos no creer, cosas que habitan en los espacios entre lo que sabemos y lo que tememos, esperando a aquellos lo suficientemente desesperados o valientes como para aventurarse en su territorio.